de una nueva iglesia. El concilio llamó a la iglesia a entrar en un diálogo sincero con el mundo moderno. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Me escuchas en este 7 de julio del año 2025. Vamos a iniciar con parte de las portadas del fin de semana. Hubo un titular importante durante el día domingo en que se ejemplifica o se calcula por parte del periódico El Universal el monto petrolero robado por las administraciones de López Obrador y Claudia Sheinbaum a petróleos mexicanos. Porque no solamente no les basta con el saqueo que realiza constantemente los cárteles de la droga huachicoleros, que ahora durante el fin de semana se vuelve a hablar insistentemente de la relación que existe entre los narcoboxeadores y los grupos criminales de la droga. Incluso me da la impresión que durante el fin de semana se ha pretendido crear una especie como de cortina de humo, hablando del expresidente Enrique Peña Nieto, sobre que había recibido sobornos millonarios por parte de una empresa de software espía israelí, unos donativos o un pago multimillonario de forma irregular, y que esto se da justamente cuando Peña Nieto dice que en la construcción del aeropuerto internacional de Texcoco no existió en ningún momento, al menos acreditado legalmente durante la administración de López Obrador, no existió corrupción en la construcción del aeropuerto de Texcoco y que simplemente se canceló por cosas que tampoco quiere o tampoco puede explicar el expresidente Enrique Peña Nieto, que hace una reaparición tras más de 6 años de no decir absolutamente nada sobre la administración de México, sobre el gobierno. Sabemos bien que Peña Nieto tiene un pacto de corrupción con Andrés Manuel porque utilizó la Procuraduría General de la República para perseguir al candidato panista a la presidencia Ricardo Anaya Cortés. También sabemos que fue durante la administración de Andrés Manuel López Obrador que se libera al secretario de Defensa de Peña Nieto, Salvador Cienfuegos Cepeda, a pesar de haber sido acusado de narcotráfico en los Estados Unidos. López Obrador lo que hace es presionar para que se logre la liberación inmediata de el Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fue vinculado al cártel Beltrán Leiva. Entonces, no hay ninguna duda de que existe una alianza entre este PRI Atlacomulco, este PRI de la vieja escuela, y los, pues sí es lo mismo, ¿verdad? Morena se conforma únicamente de expriistas de la década de los 60, de los 70,
es lo que vuelve al poder con Andrés Manuel, es el viejo PRD, es el viejo PRM de Lázaro Cárdenas del Río, traidor a la patria, que crea el cártel de Sinaloa junto con el mafioso Boxy Siegel, y también es el que entrega el control del petróleo mexicano a los petroleros norteamericanos, los petroleros estadounidenses. Se lo quita a los británicos y se lo da a los estadounidenses. Este ánimo de traición a la patria, de siempre fomentar la destrucción del país, de servir a intereses ajenos, es común en todos estos narcopolíticos. Entonces, que hoy se diga que están en el ojo del huracán, que se está atacando a Peña Nieto, pues es una cortina de humo para ocultar, lamentablemente, el matadero que tiene convertido México Morena. Las recientes masacres en Sinaloa, que se suprimen por los medios de comunicación, ataques del Chapo Isidro contra las fuerzas de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, después de cometer masacres contra la familia del músico Gastelum, otro importante narcotraficante que no estaba formando parte de la lucha por el control del cártel entre la Malliza y la Chapiza. Pues eso es lo que se oculta, o lo que se quiere ocultar, o se estaría pretendiendo ocultar, hablándonos de Enrique Peña Nieto. Y por un tema que se tiene que esclarecer en muchos sentidos, porque si Peña Nieto compró el software espía israelí Pegasus, ¿y fue para qué? ¿Para espiar narcotraficantes, para espiar delincuentes o para espiar a la población civil, a opositores? También durante la administración de López Obrador se sabe por parte de la Red de Defensa de Derechos Digitales R3D que el régimen de López Obrador adquirió para Sedena software malicioso para atacar a disidentes o a opositores políticos, para vigilar políticos de oposición, periodistas, activistas de derechos humanos con Pegasus. Así que en eso y en muchos otros temas continúan haciendo lo mismo o incluso cosas peores la administración de López Obrador, porque al menos con Enrique Peña Nieto no sabíamos de que se nos estuviera robando 3,100 millones de pesos para desviarlos a Cuba, que está saqueando Claudia Sheinbaum y López Obrador todo lo que pueden de petróleos mexicanos y se lo entregan a la criminal tiranía de la Cuba comunista, que forma parte de la internacional globalista. Eso al menos con Peña Nieto no estaba ocurriendo un saqueo de esa magnitud. Entonces, pues sí, las cosas fueron a peor. Vamos entonces a abordar todos estos temas rápidamente. Es buen momento para que le des me gusta, compartir, comentar este video, este programa, si te gusta. Y en medio de todo este malestar social, pues también lo que pretende ocultar, de lo que pretende desviar nuestra atención Claudia Sheinbaum, pues es el asunto de que durante el fin de semana fueron más de 2,000 manifestantes en la Ciudad de México que partieron del Ángel de la Independencia a el Monumento a la Revolución para exigir la anulación de la narcoelección judicial. Muy importante pedir la anulación de la narcoelección judicial porque fue un fraude electoral de principio a fin, con el cual se está haciendo desaparecer el poder judicial e imponer todas las políticas negativas contra los derechos humanos, contra los derechos civiles. Eso es lo que está haciendo Morena en los hechos, es lo que busca, lo que persigue. Entonces no hay error de ningún tipo, es simplemente remarcar que esa manifestación tuvo mucha participación, tuvo mucho poder de convocatoria, a pesar de que los medios pues sencillamente decidieron no comunicar nada al respecto.
Creo que únicamente Televisión Azteca hizo un reportaje sobre esta importante manifestación que exige la anulación de la narcoelección judicial. Entonces, pues para Claudia Sheinbaum, ya incluso utilizar al corrupto Enrique Peña Nieto, contra el cual, pues hasta no ver que lo metan a la cárcel o que le inicien una carpeta de investigación, pues serán simples dimes y diretes con los cuales quiere distraernos también de pues los narcoboxeadores. Ya ven que Claudia Sheinbaum hizo supuestamente dice que rompió un récord, ¿no? Que hizo la clase de box, de narcoboxeo más grande del mundo, la hizo en el Zócalo de la Ciudad de México, acompañada con socios del cártel Arellano Félix, del cártel de Sinaloa, como es el caso de Julio César Chávez Padre y el caso de Saúl El Canelo Álvarez, quien tiene negocios con Eric Daniel Zamora Delgadillo, empresario huachicolero que le vendió 500 millones de pesos de diésel a el ejército mexicano, a la Sedena, para la construcción del narcoaeropuerto de Zumpango, que tiene por mal nombre Felipe Ángeles. Pensaron que me iba a seguir hablando del personaje, ¿verdad? Pero hoy no. Y es eso, ¿no? Porque estaba recordando durante el fin de semana que López Obrador se le había ocurrido inventar que el aeropuerto de Texcoco se utilizaba para guardar combustible robado. Entonces el secretario de Comunicaciones y Transportes de su mismo gobierno apareció diciendo no, se equivocó. Se encontró combustible robado, pero no fue dentro del aeropuerto internacional de Texcoco. Entonces, como López Obrador nunca logró acreditar ningún delito ni ningún acto de corrupción en la construcción del aeropuerto de Texcoco, que era un proyecto enteramente de la mafia Slim, pues entonces se entiende que no hubo ninguna corrupción en la construcción del aeropuerto de Texcoco y que López Obrador lo canceló pues simplemente por su ambición de decir yo mando en México, yo seré el capo del narco, porque eso en estricto sentido fue lo que él pretendía. Bien, pues parte de eso pueden encontrar en mi cuenta de X. Vamos con las portadas del día de hoy y nos saltamos después a el tema de las portadas del fin de semana. Bueno, pues Reforma dice, las pensiones devoran el 24% de todo el gasto público. Quisiera ver cuánto devoran los políticos, ¿no? Que es mucho más. Pero el 24% se va en pensiones de personas que pues ya por su avanzada edad aparentemente no trabajan. Se recorta en contraste la inversión en salud y en educación. Urge análisis de una reforma fiscal para evitar perder el grado de inversión. Emplaza el gobierno de los Estados Unidos a México y a muchos otros países, o llegamos a acuerdos o le seguiré imponiendo aranceles. Y Donald Trump ya compartió a través de su cuenta de Truth Social que hay importantes avances al respecto. Hay muchos países que ya entendieron que es inútil estar de dramáticos, es inútil estar de ridículos, diciendo que van a obligarlo a él a reducir sus aranceles o a quitar los aranceles. Él ya dijo que no se va a hacer tal cosa, que si quieren, pues negocien, quiten los aranceles a los productos norteamericanos para acabar con los aranceles. Más de 82 personas habrían perdido la vida en las inundaciones en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Rechaza Enrique Peña Nieto que haya recibido sobornos por parte de los empresarios de Pegasus. Pero ustedes saben que pues esta nota que ya le están dando mucha difusión, pues es simplemente un distractor, insisto, es un distractor para no hablar de todo el crimen organizado que participó en la construcción del aeropuerto de Zumpango, el aeropuerto de Andrés Manuel, el aeropuerto hecho con corrupción, con el ejército, que se ordena ocultar todos los contratos porque fue un robo de facturación enorme, como también lo es la joya de la corona, lo que más le permitió robar a México, lo que hizo multimillonarios a los hijos de Andrés Manuel, que fue saquear con el Tren Maya. Saquear a México con el Tren Maya. El Universal pues tiene en su portada
esto de que México es bicampeón en la Copa Oro, pues ayer como que dijeron vamos a utilizar otra distracción, no solamente es Peña Nieto, sino que también se ponen con esto del fútbol, incluso convocaron a varias personas al Ángel de la Independencia para que estuvieran ahí brincando como locos, aunque pues la verdad pues no ganan nada, no tienen mejores condiciones de vida, tienen un narcogobierno asesino, este país es un matadero, pero hay que estar muy felices porque pues México es bicampeón. ¿Para qué sirve eso? Para nada, pero hay que estar felices. El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene una fábrica de lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo acusa de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y armas, y hasta de huachicoleo. Esta es una nota de Miriam Ramírez. De acuerdo con un análisis de los boletines de la Oficina de Control de Activos Estratégicos, OFAC, de los Estados Unidos, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, dice que al menos 245 personas físicas y morales, es decir, empresas mexicanas, se dedican a lavar dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación, así como Alfonso Romo Garza y sus narcobancos. Desde 2015, la OFAC ha sancionado a 87 personas físicas y 125 empresas relacionadas con el lavado de activos del crimen organizado, mientras que la Sedena ha vinculado al menos a 33 personas con la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación. Solo 21 personas físicas han sido detenidas. Lanzan estrategia nacional contra el delito de extorsión. Se crean unidades especializadas, habrá operativos en penales y bloqueo de cuentas, así como de líneas telefónicas, fue lo que anunció Omar García Harfuch. Por su parte, la ministra burra, Lenia Batres Guadarrama, una porro delincuente que fue impuesta en la corte por Andrés Manuel, dice que es necesario criterio claro en los casos de la corte. Si no es clara la ley sobre qué temas debemos o estamos obligados a traer, entonces vamos a tener que restringirnos a nosotros mismos. Pues una declaración como siempre fuera de lugar, porque bueno, pues la señora no ha de saber hablar correctamente, sus estudios en derecho han de haber sido muy mediocres y pues no tiene la capacidad de interpretar la ley, no conoce nada de la hermenéutica, ni nada de la interpretación por homologación de la ley, ni por semejanza. Bueno, pobre persona, ¿no? No sabe tampoco que se interpreta con jurisprudencia, nada de eso. Ella dice que es necesario cambiarle la redacción a la ley por palabras supuestamente hasta no se extrañen si empiezan a poner vulgaridades dentro de las mismas leyes. Golpe al presupuesto, infraestructura, salud y energía, los sectores más afectados con recorte. Reducirán 38.9% el gasto en 2026 de las dependencias. Se van a seguir ensañando con salud, estoy completamente seguro. Plantean cerco a un delito. Presenta Omar García Harfuch un supuesto plan contra la extorsión. Eficaz diálogo laboral regional. Yucatán destaca índices bajos de conflictos. México 13 veces en la Copa del Oro. La Iglesia Católica llama a no juzgar a los jóvenes. El amor puede ser el lenguaje común entre generaciones. La Iglesia Católica lanzó un llamado a que no, dice, urgente para no dejar a los jóvenes a la deriva por condenarlos. Sí, ¿no? Hay muchos criterios en que pues se dice que ve cómo está, no va a hacer nunca nada y como que se les relega a ciertas personas jóvenes al completo olvido. El Dalai Lama el día de ayer celebró sus 90 años de edad y lo hizo únicamente rodeado de multimillonarios y personas influyentes como el actor estadounidense Richard Gere, que es famosísimo por haber interpretado al príncipe en la versión sexoservidora de La Cenicienta, conocida como Pretty Woman. Y bueno, ya les había comentado que muchos masones, muchos ocultistas, muchos templarios pues tienen relación directa con la secta del budismo. Se supone que el Dalai Lama se ostenta como la reencarnación de un dios.
Además, bueno, pues el Dalai Lama es como la autoridad religiosa o política de Oriente, en oposición al Papa, al representante de Cristo en la tierra. El Dalai Lama pues es una figura que está íntimamente implicada en los delitos de Kei Raniere, que era líder de la banda o de la organización de esclavitud sexual NXIVM. Sin embargo, pues a este representante sectario, el Dalai Lama, no se le investigó por absolutamente nada. El Dalai Lama pues es un hombre multimillonario debido a que el budismo tiene más de 500 millones de adeptos en todo el mundo, principalmente en Asia, y pues todo el dinero es enviado a cuentas en Suiza. Es un líder religioso influyente y ahora el cargo quiere controlarlo el criminal Partido Comunista Chino, socio criminal de Morena. Dirán algunos, bueno, y entonces, ¿cómo queda esto, no? Siendo que el Dalai Lama, el 14 Dalai Lama es un hombre corrupto, ¿cómo queda esto, no? Si está en oposición a la China comunista, pues aquí, como lo había comentado con anterioridad, lo que conviene es que Donald Trump nombre al próximo Dalai Lama y que éste se convierta en por lo menos una guía moral que ataque a las antiguas élites que se han declarado budistas y que son parte del satanismo de las élites de Estados Unidos, que son personas muy influyentes. Está el director de cine George Lucas, que se declara budista, Matt Groening, creador de Los Simpson y de Futurama y de muchos otros programas de televisión, pues también se declara budista. Hay otros personajes de ambigüedad, ¿no?, de su declaración de fe, como es el caso de Keanu Reeves, pero también está el caso de Richard Gere, el expresidente Bill Clinton, solo para que se den una idea de qué cosas son las que admite el budismo, ¿no? Qué clase de criterios o perspectivas son las que abundan en el budismo. Es una secta de oscuridad. Dice, Esther Air Press, que es una aerolínea, presentó avión y ahora gana con repatriación. Juan Carlos Rodríguez es una de las grandes beneficiarias del endurecimiento de la política migratoria de los Estados Unidos, dado que esta aerolínea se estaría comprometiendo a llevar a varios de los deportados. Pusieron a volar a Donald Trump durante la campaña presidencial. Ahora, en compensación, son beneficiarios del negocio que se detonó con las deportaciones masivas de migrantes ilegales. Pues masivas no se ha visto. Y sí, se ha estado deportando incluso a Sudán del Sur, a criminales de México y de Cuba, porque son de alta peligrosidad y saben que sus gobiernos los pondrían en libertad. México vence a los Estados Unidos, supuestamente esto en el NRG Stadium, en la Copa Oro, y esto se quiere utilizar para apaciguar a la gente, pero pues se complican las zonas de combate en Culiacán, Sinaloa, como bien lo destaca El Sol de México, plomo a plomo, comunidad a comunidad, en la guerra interna del cártel de Sinaloa entre Mayos y Chapitos, se aleja de Culiacán y se extiende a otros estados de la República o a varios municipios como es Nabolato, Angostura, Mocorito, Badiraguato, que son escenarios de nuevos episodios de violencia. Autos quemados, narcobloqueos, balaceras, es parte de lo que se ve en las calles de Sinaloa. Pero claro, quieren presentarnos una historia rosa. Morena pues no quiere que se voltee a ver la tortura a la que tiene sometidos a millones de mexicanos. Vamos rápidamente con otras portadas. Nos vamos con, parece ser que Excelsior. Verano tecnológico con talleres enfocados en la tecnología. Vacaciones pueden ser una forma de encaminar a los niños al desarrollo de la tecnología y el futuro. Combatirán extorsiones desde penales. Fíjese, es un absurdo, ¿no?, lo que hace el narcopartido Morena. Crean una ley de censura contra las redes sociales, contra los medios de comunicación, pero ni siquiera han podido combatir las extorsiones, las narcoextorsiones desde los penales, en el que fingen que tienes un familiar secuestrado y te piden dinero. Huachicoleros usan plantas abandonadas. Jalapa, Veracruz.
Bueno, pues dicen que se están utilizando por parte de la delincuencia. Así lo explican para Excelsior varios petroleros de la entidad. Dice que las plantas y talleres mecánicos fuera de servicio estarían siendo utilizados por el crimen organizado. Algunas de las plantas abandonadas son visibles y viables para estos negocios. Hay más de 1027 casos. Modernizarán 62 aeropuertos del país de México con inversión histórica. Es un anuncio del gobierno federal. Lamentablemente muchos de estos son también narcoaeropuertos. La prensa, campeones, con su mejor fútbol en la Copa Oro, golazo del capitán Edson Álvarez, la selección mexicana se lleva el título 10 y vence por sexta ocasión a Estados Unidos en una final. Y rápidamente pues los medios, ¿no? Y algunas personas, algunas turbas ahí brincando de alegría, y tu vida peor que nunca, ¿no? Tu gobierno más asesino y ladrón que nunca. Pero hay que divertirse porque dicen que le ganaron a Estados Unidos. ¿Te van a pagar algo? Pues tampoco. O sea, todo es muy mezquino aquí, ¿no? Con el mundo de los deportes, que se utiliza mucho para la distracción política. La nueva estrategia contra la extorsión prioriza 8 entidades. Bueno, pues se ve que fue la línea que dijeron desde el gobierno, decir eso porque pues las cosas están peor que nunca y las estrategias de seguridad de Sheinbaum son fallidas, pues intentó ocultar el problema pasando a los muertos por desaparecidos y derivó en una mayor violencia porque pues si no tienes indicadores con los cuales comparar si estás haciendo las cosas bien o mal, si no eres capaz de aceptar que estás haciendo las cosas mal y que tienes que dar un cambio de 180 grados en lo que estás haciendo, pues entonces la situación se te complica, como a Sheinbaum. Sospechan corrupción en la entrega de concesión a autopista, despoja Diego de carretera a Guanajuato. Bueno, pues los ataques también contra Diego Sinué Rodríguez, primero que porque tenía una casa de $4 millones en Houston, Texas. Bueno, ahora va contra supuestamente las concesiones que dio. Esto puede ser pagado por el partido narcotraficante Morena, que a lo mejor detectaron que Diego Sinué, que hizo un gobierno equilibrado en Guanajuato, podría querer ser candidato presidencial. Entonces, lo que van a intentar hacer el partido narcotraficante Morena para las elecciones de 2030 es crear una pléyade de partidos corruptos que se van a ofrecer o ofertar como partidos pro vida. Principalmente van a ser partidos ligados a la mafia judía internacional, van a ser también partidos de charlatanes como Eduardo Verástegui, que se van a ostentar pro vida, o partidos que se van a decir más radicales de izquierda que el mismo partido narcotraficante Morena, porque si pones una organización que parece más radical, pues algunas personas dicen, no, pues mejor hay que seguirle con los crímenes de Morena, que ya son muy graves, pero pues otros dicen disparates aún peores. Se va a hacer toda una estrategia, además de que ya tienen preparada una reforma al INE para también hacer fraudes electorales. Se tiene ya controlado también al Tribunal Electoral. Todos son corruptos en el Tribunal Electoral, empezando por Mónica Arelí Soto, la ministra presidente, que es una corrupta, una mentirosa y una manipuladora al servicio de Morena. Se va a hacer toda una manipulación tratando de imponer a Andrés Manuel López Beltrán si no lo detiene antes Estados Unidos de Norteamérica en colaboración con Ovidio Guzmán López, porque la noticia más importante del viernes, bueno, una de las más importantes, fue que Claudia Sheinbaum dice toda atarantada que pues si Ovidio Guzmán López dice que ella es narcotraficante o alguien de Morena es narcotraficante, pues que no le vayamos a creer, ¿no? Le tuvimos que creer con Genaro García Luna, aunque no presentaron otras pruebas, pero que si llega a decir Ovidio que es narcotraficante Sheinbaum o alguno de sus colaboradores o López Obrador o sus hijos, que no le creamos, para nada. Esos son los temores de Claudia Sheinbaum. Bueno, ¿qué más tenemos aquí?
pues sí, que acusan de un despojo a Diego Sinué, exgobernador de Guanajuato. Entregó concesiones de autopista de Silao, Guanajuato, a un consorcio privado, a pesar de que representaba para el Estado un ingreso seguro de 250 millones de pesos anuales. La autopista fue un negocio rentable con ingresos diarios de 686,000 pesos. Tras recibir la concesión, el consorcio de empresas Vice Rubán, dice, incrementó de inmediato la tarifa. El entonces gobernador justificó la entrega de la carretera con el argumento de que el gobierno del estado no contaba con recursos suficientes para construir la carretera de Silao a San Miguel de Allende. Para el secretario de Finanzas Héctor Salgado Banda, el ingreso que generaba la vía era mínimo comparado con el presupuesto estatal. Bueno, también hay una pelea, también estoy notando que hay una pelea entre pues algunos panistas con la administración pasada. El órgano de mentiras de Morena, el diario La Jornada, tiene como titular principal las declaraciones del terrorista, del dictador Luis Ignacio Lula da Silva, del brasileño, en su participación en la cumbre de los BRICS, que pretende crear un sistema financiero fuera de las autoridades de Estados Unidos para seguir financiando sus operaciones terroristas, golpes de Estado y la internacional socialista o globalista. Urge Lula da Silva a frenar el supuesto genocidio en la Franja de Gaza, es decir, proteger a los terroristas islámicos y darle más armas al Hamás para que masacre civiles israelíes. Y también católicos, también de cualquier posición del mundo, de cualquier apartado del mundo. El Islam está en guerra contra el cristianismo. Condena la cumbre de los BRICS, los aranceles y las acometidas del presidente Trump contra la dictadura islámica del Irán. La declaratoria de Río de Janeiro resalta la importancia del sur global como motor del cambio positivo. Critica las medidas proteccionistas, punitivas y unilaterales contrarias al derecho internacional, cuando en realidad ellos son los que bloquean el comercio internacional con los aranceles que le imponen a los productos estadounidenses y de otros países. También la jornada el día de hoy tiene en su portada, si lo pueden ver, a el ministro que dice ser indígena, pero que participó en el robo de tierras indígenas para la construcción de cosas como el Tren Maya o el Tren Interoceánico. Sí, me refiero a Hugo Aguilar Ortiz, quien dice ser muy indígena y que por eso es superior racialmente. Últimamente hemos escuchado a los mexicanos, quizá enfermos, intoxicados en cierta forma por los discursos de odio de López Obrador, con discursos racistas. Ahí en la Ciudad de México, en la colonia Condesa, en la Roma, pues estuvieron escuchando discursos de fuera los gringos, que se vayan, porque pues a la gente no le gusta que aumente el nivel de vida, no les gusta que mejoren las cosas, y que obviamente que cuando aumenta el nivel de vida tienes que pagar más para vivir mejor, ¿no? Pues hay gente que no quiere vivir mejor, hay gente que quiere siempre seguir en las cosas mal, en las cosas chuecas. Pues dice sobre Hugo Aguilar Ortiz que la Corte ya no será rehén de intereses. Es una vulgar mentira porque pues él es el principal socio del partido narcotraficante Morena y rinde la justicia a los delitos, a las necesidades, al cuerpo a la medida, el traje a la medida de la impunidad de Morena. Al día siguiente acuden a consulta 25 niños con fallas cardíacas. El Instituto Nacional de Cardiología pues sigue la jornada insistiendo en que hay medicinas, en que hay cirugías de corazón en niños, pero no hay medicinas, no hay hospitales, no hay quirófanos en el resto del país. Se le hizo un recorte de 113,000 millones de pesos al sector salud por Morena, pero dice que sí, que se operan muchos niños del corazón. Será solo del corazón, porque los del cáncer, los que tienen cáncer, se mueren. Rechaza Peña Nieto versión de sobornos de israelíes para comprar Pegasus.
Pues es esto, esencialmente que Morena sí está tratando de crear una cortina de humo para no hablar de sus masacres en todo el territorio nacional mexicano. Todo es su responsabilidad porque ellos son el gobierno federal y ellos deberían de ser los que atendieran ese problema. El periódico Milenio tiene en su portada: Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, más de 40 auditorías, quebranto por 10,000 millones de pesos y ninguna denuncia ante la Fiscalía General de la República. Hasta ahora no existen denuncias penales de la Auditoría Superior de la Federación por la obra inconclusa de Peña Nieto. No es obra inconclusa de Enrique Peña Nieto, es obra que destruyó Andrés Manuel López Obrador. Si no lo hubiera cancelado él, esa obra se habría realizado. López Obrador cancela el aeropuerto, pero Slim no pierde nada. Le pagan como si se hubiera realizado el aeropuerto. Naim, más de 40 auditorías. Se dice que hubo un quebranto por 10,000 millones de pesos, es decir, que el gasto fue exagerado, que hubo un despilfarro de dinero, pero la Fiscalía de Morena no ha emprendido ni una sola denuncia contra Peña Nieto o contra el secretario de Comunicaciones y Transportes de aquel entonces. Ni una sola denuncia, ni una sola demanda, ni una sola solicitud, bueno, es más, ni una entrevista ministerial. Nada. Ni tampoco la Auditoría Superior de la Federación tampoco inició investigaciones contra Peña Nieto ni contra la administración anterior, porque es un pacto criminal, porque no va a haber ninguna justicia, porque se canceló el aeropuerto con otras finalidades, para reubicar el dinero del narcotráfico. Por eso esencialmente, no se dejen engañar. El aeropuerto de Zumpango se construyó con combustible robado a Pemex, comprado por el mismo ejército mexicano, o sea, doble robo. Robo con plusvalor para los grupos criminales. Es increíble, ¿no? Es increíble la forma en la que operan. Intenta ocultarlo. Pero ya de esto ya no nos saca nadie, ¿eh? De esto ya no nos mueve absolutamente nadie. Y vamos precisamente con lo importante, ¿no? Con lo importante del fin de semana. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos, aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Bueno, pues momento de continuar y ya tenemos aquí pues el resumen en la cuenta de X sobre lo que ha ocurrido este fin de semana. El periodista mexicano Héctor de Mauleón pues dice que tras exponer el inmenso robo de combustible y su relación con el Poder Judicial, pues el INE entregó, dice él, mis datos personales al Tribunal de Tamaulipas. Es el anuncio de lo que viene, un Poder Judicial que ataca la libertad de expresión. Pues lo sabíamos que esa siempre fue la ambición de Andrés Manuel. Todo esto comienza el Viernes Negro, en que Morena intenta hacer reformas contra México a las espaldas del pueblo, mientras Sheinbaum pagaba más de 10 millones de pesos
a la narcocantante, a la reggaetonera española Rosalía, que dio uno de sus conciertos depravados en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces la Corte tumba todas estas reformas ilegales que fueron hechas al flash, y entonces se enojan y determinan asesinar el Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos, como el INAI, el organismo de transparencia, que tanto nos sirvió para desmentir a López Obrador, sobre todo durante la pandemia. La supuesta pandemia. En Ciudad de México, más de 2,000 personas marcharon exigiendo la nulidad de la narcoelección judicial. Participaron personas como Denise Smith Gaudry, la jueza Juana Fuentes, Ileana Contreras. Repudio total al fraude electoral, fuera Morena, fueron los gritos, fueron las principales consignas. Estados Unidos, cualquier país que se alinee con las políticas antiestadounidenses de los BRICS, sufrirá aranceles, declaró el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, pues hoy en el Santoral Católico encontramos a un santo chino que consumía opio, porque él se había enfermado de algo que constantemente le ocasionaba dolor y utilizaba el opio para tratar de aminorar su dolor. Sin embargo, se le convirtió en una adicción. Se trata de San Marcos Yi Tingxiang. Él pues se mantuvo fiel a Dios, pidiendo perdón por su adicción, pero durante mucho tiempo no pudo comulgar precisamente por ese vicio, por esa adicción. Las drogas son el legado de la banca Rothschild, del narcotráfico Rothschild-Sassoon en China, además del banco HSBC, que es también un legado de ello. Y los chinos llevaron esta droga como trabajadores a Topolobampo, Sinaloa, cuando era la construcción de las vías de tren. También, bueno, voy a hablarles, yo creo que próximamente, porque aquí ya no me aparece la información, de el beato Juan José Hugues de Saint-Martin. Él fue un religioso católico francés que fue víctima de los abusos de la Revolución Illuminati, de la Revolución Francesa en 1787. Bueno, durante el fin de semana, esto fue lo que vimos, por ejemplo, en el periódico El Debate. 9 muertos en Sinaloa, masacres, balaceras, desaparecidos. El narcoboxeador Julio César Chávez Padre dice que no tiene relación con el cártel de Sinaloa, cuando antes presumió su amistad con líderes de los cárteles de la droga desde la década de los 90. Su hijo, ahora se sabe, que torturaba gente, la utilizaba como saco de boxeo por órdenes del narcotraficante y multiasesino conocido como el Nini, el que creó la carrera de Peso Pluma. El Debate de Culiacán. Lluvias dan esperanza al campo sinaloense tras las sequías. Jornada violenta en Sinaloa, 9 muertos. En revisiones en el penal de Aguaruto se incautan 82 teléfonos móviles, 70 cuchillos, 6 machetes y 3 radios. Julio César Chávez descarta nexos directos con el cártel de Sinaloa, pese a que él pues dijo tener muy buenas relaciones con esos criminales. También hay que recordar que atacó al periodista Ricardo Alemán por decir que tenía nexos con el narcotráfico. Ricardo Alemán, así presumía Julio César Chávez haber convivido con los narcos más poderosos de México. En 2021 dijo que convivía con ellos desde la década de los 90. Arellano Félix, El Güero Palma, Carrillo, etc. El Debate sí, de decía Culiacán, con mucho orgullo que él que conocía a todos los narcotraficantes. Aquí, por ejemplo, en este hilo, que ya está disponible también en el blog, pues van a encontrar todos esos personajes, tiene 91 visualizaciones, todos esos personajes con los cuales pues Julio César Chávez presumía tener contacto, ¿no? Se sentía incluso poderoso. Ellos sabían que yo era amigo de todos, yo era amigo de los Arellano, indicó Julio César Chávez Padre con orgullo. De lo que dijo Ricardo Alemán en el año 2016 para el periódico El Universal es que Julio César Chávez ocupaba el lugar del padre de Yolanda Andrade,
una conductora de televisión lesbiana, que se dijo incluso que había sido amante de Verónica Castro. Bueno, pues resulta ser que el padre de Yolanda Andrade era Rolando Andrade, un empresario muy poderoso, con una mansión, con muchos millones, ¿no? Muy influyente, que estuvo implicado en la desaparición de 3 jóvenes que habrían sido asesinados por sus órdenes. Esa es la teoría en el año de 1996. Cuando este señor tiene que huir a los Estados Unidos, Julio César Chávez habría ocupado su lugar como uno de los principales lavadores de dinero de los grupos criminales. Estaban los Arellano Félix, estaba el Güero Palma, estaba Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, estaba el Chapo Guzmán, estaba el Azul, Esparragosa, estaba el Mayo Zambada. Y sí, bueno, tú lo has dicho, que tenías relación también pues con muchos cárteles Con y gente. todos, conozco a todos los narcotraficantes, al Chapo Guzmán, Amado Carrillo, al Azul, al Mayo Zambada, al Güero Palma, a todos los Arellano. Sí, y luego se indignaba de que le dijeran que lavaba dinero del narcotráfico. Acá está parte de la nota también en el hilo. 22 de enero de 2016, polémica dura y grande en México, después de que en el periódico El Universal el periodista Ricardo Alemán escribiera que el boxeador mexicano Julio César Chávez padre tenía nexos con narcotraficantes mexicanos. El ex campeón del mundo habló claro y realizó una dura amenaza. Todos los narcotraficantes han sido muy amigos míos, los he conocido porque a ellos les gusta el box también. Soy su ídolo también, ellos también tienen corazón, sean buenos o malos. Esa fue la expresión de Julio César Chávez sobre Arellano Félix, quien fue asesinado en octubre de 2013. Una cosa es que yo los conozca y otra es que tenga este trabajo de negocios de narcotráfico con ellos. A los narcotraficantes les gusta el box porque les permite lavar dinero de las drogas. Que me comprueben con hechos, estoy dispuesto a catearme con él, dice contra Ricardo Alemán, y si yo he cometido un delito que se me enjuicie y me metan a la cárcel. 22 de enero de 2010. Eso era lo que decía. Luego también Ricardo Alemán decía en su columna que el Banco Atlántico, que ya desapareció y que fue absorbido por Vital y posteriormente por HSBC, que es ese banco Rothschild británico acusado de lavar dinero de la Al Qaeda y de los cárteles de la droga mexicanos, pues se dijo que se utilizaba para lavar dinero de un grupo criminal, seguramente el Cártel del Golfo, dado que este señor Andrade, Rolando Andrade, pues tenía conexión con Carlos Cabal Peniche, banquero de ese cártel, que hace poco, pues el régimen de López Obrador le quería comprar cajeros para el Banco del Bienestar. Ricardo Alemán se enteró que también el padre de Yolanda Andrade, Rolando, lo acusa de haber lavado dinero para varios grupos criminales a través del Banco Atlántico. Ricardo Alemán acusó que el narcotraficante Francisco Arellano Félix fue detenido en la casa de Julio César Chávez en Culiacán, Sinaloa. Que se entere bien, es una vil mentira, dijo él. Escribe todo eso sin fundamentos. Lastima mi integridad, mi familia, decía Julio César Chávez, que por cierto fue drogadicto, y él mismo reconoce que buscaba a los narcotraficantes para comprarles drogas. También en el titular Relaciones Peligrosas, publicado el 20 de enero de 2016, relaciona a Key del Castillo, a Julio César Chávez y a Yolanda Andrade con los cárteles de la droga, muchas otras narcocelebridades que indiscutiblemente sí tuvieron contacto con ellos, como es el caso del actor judío Sean Penn. Solo por poner un ejemplo. Y aquí está lo que pues termina cerrando el nudo contra el partido narcotraficante Morena. Narcoboxeo por la paz y contra las adicciones organizó Claudia Sheinbaum, con el Canelo Álvarez, ligado a los guachicoleros del cártel Jalisco Nueva Generación y el campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco. El SAT, el Servicio de Administración Tributaria, o lo que es lo mismo, el fisco, le perdonó, le regaló al Canelo, le dijo que no tenía que pagar impuestos por 9.2 millones de pesos. Esto después de asistir a la narcomañanera
del narco expresidente Andrés Manuel López Obrador. 29 de noviembre del año 2024. La presidenta de México, la judía atea Claudia Sheinbaum, anuncia clase de narcoboxeo por la paz con Saúl El Canelo Álvarez, quien está ligado a Eric Daniel Zamora Delgadillo, huachicolero, también a su vez ligado políticamente al alcalde que encubría el campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco. Saúl El Canelo Álvarez también tiene nexos con Carlos Slim y con el expresidente demócrata Bill Clinton. 6 de abril 2025. El Zócalo se transforma en ring por la paz de narcoboxeo con Claudia Sheinbaum y las leyendas del box. Encabezan una megaclase contra las adicciones. Junto a leyendas como Julio César Chávez, Óscar de la Hoya, Rubén El Púas Olivares, Roberto Manos de Piedra, Durán e Irma Torbellino García. 29 de noviembre del año 2024. La presidenta de México y ahora Julio César Chávez Jr. está detenido y será deportado a México por participar en operaciones criminales del cártel de Sinaloa. Se cierra entonces el nudo, ¿no? Entonces sí, Morena es narco, Morena es criminal, Morena está siempre quedando bien con los peores personajes de la política de las narcocelebridades mexicanas. Con ellos se liga y ese es el nexo en común. Sí, sí era verdad, ¿no? Era verdad todo lo que se decía. Bueno, vamos a pasar a otras cosas rápidamente. Pues habíamos dicho que el día de ayer el debate decía 9 muertos en Sinaloa en distintos ataques. Nos pasamos a... La jornada sigue insistiendo en que pues no hay medicinas, pero que hay muchas operaciones de corazón con niños. La disculpa, ¿no? La disculpa tonta de que pues 99 hospitales no tengan quirófano. Guanajuato, sin detenidos, hallan toma clandestina en Parque Sonotli o Jonotli, pero sin detenidos ni avances en la investigación, asegura la prensa crítica. Personas detenidas. Esto lo informa el periódico AM. Ejecutan a funcionario. El secretario del Ayuntamiento de Apaso el Alto, Alejandro Roaro Aguilar, fue privado de la vida en unas canchas de básquet. Ayer les comunicaba. La Fiscalía pues hizo pública que existía una toma clandestina en el Parque Agrotecnológico Sonotli, ubicado en Salamanca, a Villagrán Juventino Rosas. Y el reclamo de la prensa es que todavía no hay detenidos. La salud de México está en ruinas, pero también pues la medicina, ¿no? Es el caso de Obra Negra. Casi 11 años, empezó su construcción hace 11 años. Hospital Oncológico de Ecatepec está abandonado, aunque se triplicó el presupuesto inicial. Ahora el IMSS sale al rescate, aseguran. Promueve el Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México la Ley Carla para defender la libertad de expresión. La Fiscalía General de la República busca adquirir al menos de 5 países equipos antibombas porque pues ya hay presencia de narcotraficantes colombianos contratados también exsoldados del ejército colombiano por los cárteles de la droga como el cártel Jalisco Nueva Generación ligado a Morena. Horrores de los pueblos indígenas. En México, 22 niñas son madres, 22 niñas quedan embarazadas cada día en México. Concentran nacimientos en 5 estados. Los casos de niñas embarazadas tienen de 10 a 14 años. Revelan violencia sexual normalizada en nuestro país e ignorada por las instituciones federales. Esto de violar niñas es una conducta muy particular de los pueblos indígenas, que Sheinbaum dice que son pueblos maravillosos, son pueblos primitivos y salvajes. Pues con ese cuento del indigenismo, menos. Llegan a 200 militares más llegaron a Zacatecas para reforzar la seguridad ante la narcoviolencia, la lucha entre los mayos y los chapitos
pues también se da en el estado de Zacatecas, gobernado por el partido narcotraficante Morena. Elon Musk lanza su partido político decepcionado por el aval de Donald Trump a el grande y magnífico. Dice que creará un American Party. Pues el partido americano de Elon Musk, que aparentemente no le gusta a Donald Trump. El Sol de México dice, pues bajita la voz, la Fiscalía General de la República compra equipo antibombas de 5 países, una licitación, lanza licitación para adquirir equipo antibombas. Con esto está reconociendo que sí hay terroristas colombianos que son traídos de FARC, que son traídos del ejército y que han ocasionado la muerte de al menos 22 agentes del ejército o de la Policía de México. Estos migrantes llegaron con Andrés Manuel López Obrador. La presencia de terroristas marxistas, leninistas de las FARC o exmilitares de Colombia en México que llegaron con Andrés Manuel López Obrador se deja sentir. Dice, lanzan licitación internacional, la Fiscalía busca equipo contra bombas de criminales. Una nota de Roxana González, el año pasado 22 agentes federales murieron por ataques con bombas. Casi todos fueron, si no tengo mal entendido, en el estado de Michoacán. Buscan a 27 niñas en zona devastada en Texas por las inundaciones. Perdieron la pelea contra los autos. Ejes viales cumplen casi 50 años y pues no los reparan. Eso es lo que tiene en su portada. Dice, critica sistema unipartidista en Estados Unidos. El multimillonario Elon Musk dice que va a crear su propio partido político, el Partido Americano. Diario de Yucatán, dos titulares importantes. Pemex en caída libre, corrupción, saqueo, huachicol y carga fiscal excesiva entre sus principales males. Analiza la crisis de la empresa un experto yucateco. Porque bueno, pues Pemex y el IMSS van a desaparecer dentro de muy poco. El Papa León XIV elige a un líder en la protección infantil. Un líder contra el abuso infantil. El francés Thibault Berny, para dirigir la Comisión Investigadora y de Protección contra el Abuso Infantil en el Vaticano, que está encabezada por una secta LGBTI progresista dentro del Vaticano, que era particularmente favorable o protegida por el Papa Francisco. Eso no lo dice el titular, pero lo sabemos. Bien podría ser la mafia de San Galo, que tenía esos afanes reformistas de incluir al LGBT dentro de la iglesia, de mujeres sacerdotisas. Estoy leyendo ese libro también, el de la mafia de San Galo, de Julia Meloni. También estamos leyendo Asesinato en grado 33, de el padre Moore. Y bueno, hay muy buena literatura al respecto de qué era lo que hacía el Papa Francisco, ¿no? ¿Por qué daba tantas declaraciones tan contradictorias? No se acaba ahí el asunto, ¿eh? Hay muchas otras cosas que se tienen que analizar del abuso infantil dentro de la iglesia, porque finalmente todos los abusos sexuales en su mayoría han sido cometidos por homosexuales, por sacerdotes gay, por gente que se ha infiltrado también desde la vertiente de la masonería dentro de la iglesia. Es muy interesante el fenómeno que se propone combatir el Papa León XIV. Y que durante el fin de semana pues dio declaraciones sumamente importantes. Si ustedes escuchan el programa de radio en podcast, en ebooks, pues podrán escuchar que el Papa acaba de desechar la sinodalidad del Papa Francisco. León XIV considera que no es algo esencial de la Iglesia la denominada sinodalidad, en tanto que Francisco pues amenazaba con que la iglesia desaparecería si no se volvía una secta sinodal. Nuevamente el narcotraficante partido Morena pues ponen imágenes de demonios de la Gran Tenochtitlan que adoraban los indios caníbales. La Gran Tenochtitlan de vuelta al Zócalo, edición del Universal el domingo. Fallan jornadas contra el C-19, hepatitis, sarampión y enfermedades. Las inyecciones quedan por debajo del objetivo de las farmacéuticas, ¿no? De vender sus productos que realmente no previenen las enfermedades. No hay agua potable, la gente es más pobre, está desnutrida, tienen que trabajar más, entonces pues esto favorece toda la aparición de enfermedades que ustedes se puedan imaginar. Con algoritmo buscan recrear los rostros de personas desaparecidas, van
3.100 millones de pesos en envíos de crudo a la dictadura de Cuba. Creo que esta es la noticia más importante de El Universal. Solo 2 de cada 10 recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se cumplen en México. El robo de Morena contra México es gigantesco, ¿no? 3.100 millones de pesos robados de petróleo mexicano y que Morena ha entregado a la criminal tiranía de la Cuba comunista. ¿Por qué? ¿Con qué derecho? Ninguno. Y el periódico Reforma dedicó su portada del domingo a la acusación de Morena, supuestamente contra Enrique Peña Nieto, de haber recibido sobornos multimillonarios de los fabricantes de Pegasus. Un burdo intento de Morena por desviar la atención de sus robos a Cuba, de la destrucción de los sistemas legales, de las instituciones de México y además del genocidio, del matadero que tiene convertido a México como el mayor campo de exterminio del mundo. Además, por si fuera poco, pues las protestas que existen en contra de Morena por el fraude electoral de la narcoelección judicial, además de que Estados Unidos acaba de declarar a México, al gobierno de México, como enemigo de los Estados Unidos, además de que Ovidio Guzmán López inicia su colaboración con el gobierno de Donald Trump contra los cárteles de la droga mexicanos y contra los narcopolíticos, y Sheinbaum asustada dice que por favor no le creamos nada de lo que diga Ovidio Guzmán López. Tengo la sospecha de que Enrique Peña Nieto reaparece para hacer una cortina de humo y favorecer al narcorrégimen de Claudia Sheinbaum. Dice, ventila periódico israelí sobornos de empresarios de ese país en México a la campaña de Peña Nieto 2012. Acusan que Peña Nieto habría recibido $25 millones con Pegasus. Declara en litigio inversión realizada por expresidente para lograr contratos. Pues ante las masacres, los narcoboxeadores de Morena que están siendo detenidos, los narcocantantes que son deportados o les cancelan la visa, los narcogobernadores, el genocidio que tienen en Sinaloa, la lucha ahora entre Iván Archibaldo y el Chapo Isidro, yo creo que esto es una cortina de humo, porque tampoco van a proceder legalmente contra Enrique Peña Nieto. Por el asunto del narcoaeropuerto, dicen que sí hubo daño patrimonial, pero pues Morena nunca le inició ninguna carpeta de investigación. Y aquí, bueno, pues también acepto opiniones contrarias, ¿no? Aquí una persona dice, qué circo ni qué nada, es un golpe certero, Peña Nieto es otra bala perdida contra AMLO. Peña Nieto en la mira, lo acusan de recibir $25 millones de empresarios israelíes a cambio de contratos. Pero pues a Peña Nieto se le conocen muchos otros actos de corrupción y nunca fue procesado por el narcopartido Morena por su pacto con ellos. Peña Nieto forma parte también de la misma mafia Slim. No iba a ser de otra forma como Morena. Y aquí yo digo, bueno, pues es una distracción. Si no es una distracción, pues que lo metan a la cárcel. No lo han metido a la cárcel ni por ladrón, ni por narco, ni por socio de Morena como Alfredo del Mazo o Manuel Bartlett. Alfredo del Mazo, pues es el primo de Peña Nieto. Son narcosocios Andrés Manuel López Obrador y Peña Nieto. López Obrador ordenó liberar al exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, ligado al cártel Beltrán Leiva, y declaró inocente a Peña Nieto. ¿Qué a poco ya se les olvidó eso también? Simplemente se presenta para hacer alguna payasada, alguna genialidad, y pensar que con esto nos van a distraer de lo realmente importante, los robos, los asesinatos por Morena. Ahora se junta también la cortina de humo de que México es bicampeón de la Copa de Oro. Bueno, ¿y yo qué? ¿Yo qué tengo que ver con todo eso? Masacraron 30 personas en Sinaloa, en la guerra entre los Chapos, en un solo día, 5 decapitados, colgados en un puente, gente de Iván Archibaldo, o sea, son cosas que están pasando en nuestro país y no nos pueden decir que nos tranquilicemos. Mire, por ejemplo, esta otra. De los narcobancos de Alfonso Romo, el jefe de gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Sobre los narcobancos de Alfonso Romo Garza, narcoempresario que fue jefe de gabinete de Andrés Manuel López Obrador, dice, en la mira de Washington,
quita la Secretaría de Hacienda fideicomisos de Sí Banco y de Intercam. La Secretaría de Hacienda anunció una escisión y transferencia temporal del negocio fiduciario de Sí Banco e Intercam a la Banca de Desarrollo Mexicana para asegurar la continuidad de las operaciones, después de que la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, por sus siglas en inglés, señaló a la institución, vector casa de bolsa, de lavar dinero para el crimen organizado el 21 de julio. Las sanciones, entrarán en vigor el 21 de julio. La autoridad hacendaria añadió que paralela a esta medida temporal, se tomará una determinación permanente próximamente. Sobre los narcobancos de no hay lugar a dudas, ¿no?, de que las cosas van en el sentido que tanto estuve denunciando y que muchas personas únicamente se hacían tontas. Porque esto se conocía ya de administraciones pasadas, pero fue por órdenes de Biden, por órdenes de Obama, por órdenes de Peña Nieto que no se hizo absolutamente nada. El narcoboxeador Saúl El Canelo Álvarez continúa callado, no dice nada sobre su socio guachicolero Eric Daniel Zamora Delgadillo. El narcoboxeador Saúl El Canelo Álvarez se está ocultando, quien está vinculado a Carlos Slim, a Bill Clinton, al cártel Jalisco Nueva Generación, al cártel de Sinaloa, no dice absolutamente nada sobre los señalamientos de que tiene negocios con Eric Daniel Zamora Delgadillo, socio criminal de una empresa dedicada al robo de combustible, que tuvo una participación en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, que es un narcoaeropuerto de Andrés Manuel López Obrador. Nada desde el 27 de junio en su cuenta oficial. Solamente sobre una pelea, otro mensaje, peleas, el gran anuncio de la pelea que tendrá. No, esto es del 10 de junio. Y no hay nada más. No aclara nada, no niega, no dice nada. ¿Qué va a querer decir, verdad? ¿Qué va a tener que decir? Pues sí, que tiene sus negocios. Está intentando que a la gente se le olvide, pero pues no se nos va a olvidar fácilmente. ¿Por qué se hacen tantos videos con noticias falsas utilizando la inteligencia artificial? Porque es fácil y rentable. ¿Cuánto cuesta a ellos engañar 2 millones de personas? Les cuesta muy poco esfuerzo, lo hacen en 5 minutos. En tanto que a mí y a otras personas desengañar a los engañados, pues nos cuesta horas, argumentos, debates y mucho costo financiero. Por eso es que es altamente rentable que ellos estén constantemente difundiendo noticias falsas a través de Internet. Vamos a pausa. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Datos comparativos. Violencia con Andrés Manuel. 199.970 asesinatos. 1 cada 15 minutos durante 6 años. Así estuvo la violencia. En el Estado de México localizan cuerpo calcinado en Ecatepec, municipio gobernado por los cárteles de la droga. Se dice que principalmente por la familia michoacana. En Sonora, sobre carretera, hallan cuerpos de 3 niñas de 2 niñas tenían 11 años de edad, en tanto que una 9 años, y también fue encontrada su madre. Algunos especulan que podría estar relacionado con grupos criminales de la droga, en tanto que otros dicen que se trata de un caso de violencia intrafamiliar. Guanajuato, 12 municipios con problemas de inundaciones. Prensa, pues la prensa progresista, la prensa anti-Donald Trump, reclama que Israel no quiere la paz, que porque previo a las negociaciones atacó la Franja de Gaza y los ataques dejan como resultado 8 personas sin vida. Parte de las presiones que realizan los medios internacionales, siempre victimizando al terrorismo islámico del Hamas.
Papa León XIV toma vacaciones por 2 semanas. Petroleros, la China comunista presenta un brazo robótico potente, dice que tiene 7 funciones y que puede trabajar a más de 7.000 metros de profundidad. En Brasil se reúnen los líderes de los BRICS en Río de Janeiro, quieren una red financiera para violar los controles de seguridad de Estados Unidos. Asustada por Donald Trump, Claudia Sheinbaum canceló su asistencia, sin embargo envió a Juan Ramón de la Fuente. Por su parte, el presidente Vladimir Putin no participó presencialmente ante el temor de ser arrestado, por lo cual quiere decir que no confía en Luis Ignacio Lula da Silva. En Texas supera ya la cifra de más de 80 personas sin vida por las inundaciones. En Tlaxcala hallan 3 cuerpos sin vida en un hotel de Tetla, en el hotel de Tetla. En Sonora hallan 3 cuerpos de niños sin vida en Hermosillo, Sonora. Bueno, pues ahora sabemos que son 3 niñas. En Estados Unidos, hoy se reúne el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. En Ciudad Juárez participaron en la cabalgata villista más de 200 jinetes. India, actor estadounidense Richard Gere es el invitado de honor al cumpleaños de el Dalai Lama. Bueno, pues hay muy buen contenido para formarse en la red. Hay ahorita un video que voy a compartirles. Se trata de la historia del demonio Alá. Los antiguos árabes tenían más de 360 demonios por los cuales tenían devoción, veneración, y el que adoraba a la tribu árabe Quraysh se hacía llamar Alá y tenía 3 hijas. Así como lo dice el libro de Salman Rushdie, los versos satánicos, así exactamente. Los árabes también adoraban a un demonio llamado Ubal, que es una referencia a Baal, que era adorado por otros pueblos semitas. Entre ellos, cuando cometían infidelidad a Dios, los judíos también adoraron a Baal o a Moloch y asesinaban a sus propios hijos. Cada tribu tenía su propio demonio y prácticamente estos 360 eran para los 360 días del año, casi los 365 días del año. Alá es llamado Al-Makir, que significa el gran engañador. No puede ser otro que el diablo. Los islámicos intentan darle una interpretación favorable a ese apelativo del gran engañador, pero pues no pueden hacerlo. El culto o la simbología de la media luna como parte del Islam fue algo que vino después, que formaba parte, particularmente, de los antiguos cultos a un dios lunar. Así que no hay lugar a dudas, no tengan ni la menor duda de que de todo esto se trata de una secta demoníaca. Es por eso que el Alá debe de ser el Él-Ella. Hay incluso ya imágenes de esta estatuilla de lo que llamaban Alá. El Él-Ella viene a ser un andrógino, viene a ser el Baphomet de los mismos masones. Esto explicaría por qué los caballeros templarios, después de ser perseguidos en Europa, se convierten muchos a la secta diabólica del Islam. Bueno, pues el Dalai Lama cumplió sus 90 años de edad. Dicen que en el exilio, el Tenzin Gyatso, supuesta 14ª reencarnación del supuesto dios de la compasión, de nombre Chen Rezing. Y pues muchos occidentales ligados al cártel de Hollywood, lo que hicieron fue ir a besarle la mano, ir a venerarlo, para de esa forma mostrar su repudio contra Cristo, mostrar su repudio contra la fe cristiana. Por eso muchos se declaran budistas, para manifestar su desprecio contra la verdad que es Cristo. Y bueno, de esta forma es que se conoce que muchos de los que están implicados en la masonería y que son multimillonarios por acciones corruptas, pues hoy están como budistas. Les interesó mucho ser reconocidos como budistas porque pues es el beneficio que ellos tienen
es el estatus, el privilegio que les da dentro de la secta. Así, las personas influyentes, adineradas, ya sea que se digan ateas, ya sea que se digan budistas, tienen este comportamiento con intenciones de desviar el criterio general de la sociedad, de decir, para ser exitoso, pues uno tendría que llegar a ser probablemente budista. Precisamente el día viernes, pues hicimos este programa de Estados Unidos arresta narcoboxeador Julio César Jr., secta budista, tres en discordia, van a cambiar al Lama. Ya ven que China comunista quiere hacerle como Andrés Manuel, ¿no? Quiere elegir al nuevo Dalai Lama con una tómbola. Bueno, pues ocurre que el actor Richard Gere fue el invitado de honor al cumpleaños del Dalai Lama, a pesar de estar ligado a la secta NXIVM y colaborar con Kei Raniere, el cual seguramente le dio ganancias multimillonarias, porque de otra forma el Dalai Lama no colabora con nadie que no le dé enormes ganancias financieras. Bueno, pues esto es parte de lo que estuvimos compartiendo, de lo que estuve enterado durante el fin de semana. Otra nota es que pues lamentablemente sigue muy delicado el padre mexicano Héctor Alejandro Pérez, que recibió 4 disparos. La fiscalía de ese estado pues determina que los delincuentes se habrían confundido, se habrían equivocado y que por eso le habrían abierto fuego en su contra. El cable de Así Prensa de EWTN pues dice que se sigue encontrando muy delicado, por lo cual pues se solicita orar, pedir a Dios por él y estar al pendiente de lo que pueda necesitar el padre Héctor, que como les he explicado pues recibió de manera inesperada, sin deberla ni temerla, un ataque, el padre Héctor Alejandro Pérez. A continuación los conecto con parte de lo que fue el fin de semana y que pueden escucharlo en ebooks. En ebooks Héctor Rosales Oficial. HRZ Radio. Tú escuchas hora 4 de la noche. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Primer bloque. Vamos con información de última hora. En Sinaloa, se intensificó esta semana 27 la violencia. Al parecer, el jefe criminal Chapo Isidro Mesa, privó de la vida a 50 hombres de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, después de que asaltaran y privaran de la vida a familiares del narcotraficante conocido como El Músico, cuyo nombre real es Óscar Manuel Gastelum. Como resultado de esta serie de ataques, pues se han presenciado escenas de horror. Hallan 2 cajas negras con 3 cabezas humanas sobre Puente de San Blas en la costera. Esto en Abolato, Sinaloa. En Sinaloa, 5 de julio, asesinan 3 hombres con ráfagas de bala en Culiacán. Esto ocurrió en la colonia Los Pinos. Uno quedó en la banqueta de la calle Río Suchiate, otro en la puerta de una casa y el tercero en la sala de la casa. Los hechos habrían ocurrido alrededor de las 6 de la tarde del día sábado. En Sinaloa, balacera, enfrentamiento en Abolato deja como resultado 11 detenidos tras enfrentamiento con fuerzas estatales y federales, aseguran significativo arsenal, reporta Central Municipal. Cambiamos de tema. En el Vaticano, el Papa León XIV acaba con las amenazas de muerte que lanzó en su momento el difunto Papa Francisco, cuando dijo: o nos hacemos una iglesia sinodal o dejamos de ser iglesia, como insinuando que podía desaparecer la iglesia de no convertirse en una secta sinodal. Los críticos que dentro de la misma iglesia, personas que también son líderes religiosos, cardenales,
cuestionaron severamente la declaración del Papa Francisco al indicar que lo único que importa dentro de la Iglesia es salvar las almas y que la sinodalidad no es un carácter esencial de la Iglesia, no es el corazón de la Iglesia misma. El Papa León XIV termina de forma muy sutil con las amenazas del Papa Francisco sobre que si no se volvía sinodal desaparece la Iglesia. El Papa León XIV ha declarado recientemente que pues la sinodalidad no es más que una especie de estilo, un estilo personal de el Papa Francisco, que en paz descanse, y por tanto pues ya no es una doctrina, o vamos a decir, no es un modo de comunicar la verdad de Dios prioritaria. Declaró que es simplemente un estilo. Dice, la sinodalidad es un estilo, una actitud que nos ayuda a ser iglesia promoviendo experiencias auténticas y participación común, pero no es más que un estilo, que dista mucho de las declaraciones del Papa Francisco sobre que era prácticamente el corazón de la iglesia la sinodalidad. Dejamos un poco el tema del Vaticano y pasamos nuevamente a un tema de México, de la narcoviolencia. En el estado de Guanajuato, asesinan en un ataque armado directo al secretario del Ayuntamiento de Apaseo el Alto, Ignacio Alejandro Roaro. Ignacio Alejandro Roaro Aguilar, que en paz descanse, fue atacado al interior de unas canchas de básquetbol por un comando armado. El gobierno de ese lugar, de Apaseo el Alto, ha condenado fuertemente este nuevo hecho de violencia. En la Organización de las Naciones Unidas, en la cumbre que se celebró en Sevilla, España, aprueba por unanimidad todos los países que la conforman condenar al presidente Donald Trump porque no quiere mantener a este organismo completamente inútil internacional. Es decir, Estados Unidos ha soportado el 25% del gasto de la Organización de las Naciones Unidas. Y no conformes con ello, todos los países de la ONU que no aportan lo que deben, exigen que siga siendo Estados Unidos quien mantenga los gastos de la ONU, una organización que está de más decir que es una organización inútil, porque ha sido incapaz de brindar paz, que supuestamente es la finalidad de la ONU. La ONU tiene gastos multimillonarios y ofrece nulos resultados. Antes que promover la paz, promueve el odio y la guerra, ya que la Organización de las Naciones Unidas es uno de los muchos organismos que abanderan la ideología del caos social conocida como marxismo o socialismo progresista. Es parte de la internacional globalista, los hemos visto muy defensores del terrorismo islámico, de las migraciones ilegales. Así que bueno, pues yo creo que el presidente Trump, que desde el principio no se presentó en esta cumbre de Sevilla, pues con esto muestra que ni le va ni le viene lo que diga la Organización de las Naciones Unidas, que es un clan de gobiernos corruptos. Carolina del Sur. Bueno, pues los abortos afortunadamente se reducen en un 63% desde que se aplica la ley Latidos de Corazón, que es una ley que impide que se practique el aborto cuando se detectan los latidos de un corazón humano bien formado. En Nueva York, el socialista islámico Zoran Mamdani mintió en su currículum para obtener una beca y aplicar a la Universidad Estadounidense de Columbia. El señor, que es un árabe islámico, se presentó como un negro estadounidense para poder recibir ciertos apoyos sociales. Los socialistas, por tanto, son iguales en todas partes del mundo. En Dinamarca, el gobierno danés recluta mujeres como soldados contra Rusia, reconoció el secretario Michael W. Hilgard, que necesitan toda la fuerza de combate que puedan movilizar. La noticia, compartida por la AP, genera burlas e indica la desesperación del gobierno danés, que forma parte de este clan globalista,
para tener tropas y lanzarlos como carne de cañón, sin importarle que son mujeres, a una terrible guerra con Rusia. Todos son incitaciones a la guerra, todos son amenazas por parte de los países miembros de la OTAN. Yo veo que muchas de estas mujeres danesas que se están fotografiando, no sé cuál sea la población de Dinamarca, si es mayoritariamente masculina o femenina, pero se ven todas como que piensan que van a ir a un parque, como a hacer campamento. Se ven muy felices. Yo creo que no sabrían cómo actuar en un momento de guerra, pero pues quién sabe, ¿no? Muchas personas se pueden indignar con lo que estoy diciendo, pero creo que francamente no es conveniente que mujeres vayan a un lugar tan terrible como es el frente de batalla, de donde hay miles de muertos. En Estados Unidos se dice que el narcoboxeador Julio César Chávez Jr. intentó adquirir la nacionalidad estadounidense por su matrimonio con Frida Muñoz Román. Detalle importante, Frida Muñoz Román es exesposa del narcotraficante Edgar Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, que fue asesinado en el año 2008. O sea que hay una relación directa de cómo estos narcoboxeadores, narcocantantes, se prestan a las mujeres. Un caso similar la encontramos en una amante que tenía el Chapo Guzmán y que también fue amante de Saúl El Canelo Álvarez. Saúl El Canelo Álvarez, que ahora aparece como socio de negocios de un huachicolero del cártel Jalisco que está implicado en el campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco. Saúl El Canelo Álvarez, que ha sido premiado con pues la máxima difusión posible por parte de las cadenas de televisión Televisa y TV Azteca, lo mismo que Julio César Padre, que también ha sido comentarista deportivo de, creo que ambas cadenas de televisión en algún momento. En Texas, aumenta a 40 los fallecidos por lluvias intensas. Lamentablemente muchos de ellos son niños. En Estados Unidos, con el presidente Donald Trump, se crearon en junio más de 140,000 nuevos empleos. Es un avance significativo de la política laboral. Pero claro, esto no le gusta comunicarlo a los medios masivos. El desempleo se reduce a un 4.1%, lo cual es una tasa muy baja para un país con una población por lo menos 3 veces más que la de México. Es un cambio significativo. En Japón, el gobierno de Japón, que es un gobierno asiático no cristiano, aplicó la pena de muerte contra un asesino serial que se dedicaba a descuartizar y abusar sexualmente de sus víctimas. Al menos 9 personas habrían sido sus víctimas. Y todos comprendemos que la aplicación de la pena de muerte contra un criminal de esta naturaleza es perfectamente justificable. Sin embargo, en la Unión Europea piensan distinto. Pues el régimen creado por la élite Illuminati considera elevar una protesta y sanción contra Japón por haber eliminado la vida de este criminal. ¿Para qué lo querían? Polonia anuncia que no admitirá migrantes islámicos de Alemania, que blindará sus fronteras. En Texas, la ciudad de Dallas se declara formalmente como una ciudad santuario contra el socialismo, o mejor dicho, una ciudad antisocialista. Estados Unidos, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que ha sido financiado enteramente por la élite Illuminati de Rockefeller, dedicará una exposición especial del 11 al 27 de julio exclusivamente a la actriz mexicana María Félix, quien convivió con la élite Illuminati de los Rothschild en Francia en varias ocasiones. El museo proyectará 13 de sus películas más importantes, y esto lo hacen también en coordinación con la UNAM. Señal, ¿no?, de que María Félix, por haberse casado con un banquero judío Illuminati, sigue gozando de esta fama que es como un pacto que tienen entre ellos. Una cosa interesante es que María Félix decía que su marido, ese banquero judío rumano, era el que había construido el metro de la Ciudad de México, y que lo había construido en su honor o para ella.
Y hay que recordar que el metro de la Ciudad de México, la obra original, no deja de ser una obra impactante, porque es un transporte de tren, es un transporte ferroviario debajo de la tierra. Y se dice en ciertos documentos secretos de la élite, que está prohibidísimo citar o compartir en redes, dice en la directiva número 9 de Basilea, Suiza, que la élite, a fin de tener un plan de emergencia, en caso de que los pueblos intentaran rebelarse contra su gobierno, contra su tiranía, habrían construido túneles debajo de las principales ciudades del mundo, debajo de las cuales se pondrían bombas con la capacidad de hacer que toda la ciudad se derrumbara en un caos inmenso, incluso fingiendo una especie de sismo. Los documentos que tengo aquí, algunas personas pueden pensar que se trata de una mera especulación, que se trata de un libelo, pero pues esta es la explicación que da, que puede generarse un caos enorme por aquello de que las personas estaban pensando que podrían disparar misiles de destrucción masiva en contra de las ciudades, como hace no mucho declaró un funcionario, creo que del Estado de Israel. Pues no sería eso. Tienen otros métodos para generar un caos y dicen que el subterráneo sería uno de esos medios. Otra cosa es que la arquitectura del metro de la Ciudad de México es totalmente futurista. Es prácticamente una arquitectura cyberpunk. Tal fue así que en el año que los 80s, Arnold Schwarzenegger grabó varias escenas en el metro chabacano para la película Recall, que es una película que habla sobre la implantación de falsos recuerdos, viajes imaginarios a través de la implantación de recuerdos, trastorno de personalidad múltiple inducido por falsos recuerdos, habla de viajes a Marte, expone autos que se conducen solos, como es el proyecto de Elon Musk con la inteligencia de autodriving o automanejable. Y esa clase de cosas son las que se ponen en la película Recall, que tiene demasiados mensajes que son acordes a los intereses de la élite. Y además Arnold Schwarzenegger pues debe también su fama y poder a que se casó con una mujer del clan Illuminati de los Kennedy. De la rama mala, no de la rama buena, de la rama que está, ustedes saben, involucrada en todo eso. Su hija, la hija de Arnold Schwarzenegger, está casado, a su vez, su hija está casada con el actor Chris Pratt. Y bueno, ya saben toda la historia de la ciencia ficción, futurismo, que son proyecciones de lo que la élite quiere que las generaciones, ya sea de los 80s, 90s, 2000, pues viéramos como futuro. Creyéramos que es el futuro, y cuando llegara ese futuro, pues entonces sería asumido todo el trastorno o toda la manipulación social que han hecho, todo el cambio generacional o cultural sería asumido como la consecuencia normal de la evolución de una sociedad occidental. Pero no sería eso, sería la proyección que ellos crearon a través del cine y a través de distintas obras literarias, que todas conducen a mismos sentidos. Creencias en cambios climáticos, creencias en una serie de credos ideológicos, culturales. Todo eso está perfectamente articulado para desarrollar esta clase de proyección a futuro, o asumir el futuro como lo que ellos retrataban. En México, durante el gobierno del presidente priista Enrique Peña Nieto, se dice que el ahora expresidente habría recibido $25 millones de empresarios israelíes como Avishai Neria y Uri Ansbacher, desarrolladores de programas espía como Pegasus, el mismo que usó Andrés Manuel López Obrador contra mexicanos. Según esta información, que es presentada por el periódico israelí The Marker, estos empresarios israelíes, que es del sector militar, habrían apoyado la candidatura 2012 de Enrique Peña Nieto. Dicen también, esto lo sabemos por la red de derechos digitales R3D, que el empresario Carlos Slim ha vendido software espía o malicioso
al régimen, a la tiranía de Andrés Manuel López Obrador para utilizarla contra opositores políticos. O sea que Carlos Slim tiene directa conexión también con estas empresas. Bueno, y ya para finalizar con este bloque, les comparto algo distinto. Se trata de una oración. Se llama Oración a la Preciosísima Sangre de Cristo. Dice así: Jesús, Salvador nuestro, presenta al Padre tu sangre, que en virtud de Espíritu Santo derramaste por nuestro amor. Purifícanos de nuestros pecados en el baño de esa sangre sagrada. Esperamos alcanzar con ella la gracia de las gracias, nuestra salvación eterna. Amén. Fin del primer bloque de este programa. Gracias por tu atención y seguimos. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Bueno, pues así fue el primer bloque del día sábado, ¿no? Un resumen de noticias del día sábado. También en los últimos días pues fallecieron 2 actores. Se trata de Michael Madsen y del actor australiano Julian McMahon, de 56 años de edad, padecía cáncer. Interpretó a agentes del FBI últimamente, pero también había interpretado papeles como el demonio Baltasar en la serie Embrujadas o Hechiceras, y a uno de los 4 fantásticos de las películas de acción y ciencia ficción de los Estados Unidos. En Guanajuato, lamentablemente, fue privado de la vida el secretario del Ayuntamiento de Apaseo el Alto, Ignacio Alejandro Roaro Aguilar, al interior de unas canchas de básquetbol durante un juego. El gobierno de Apaseo el Alto, pues obviamente que condena los hechos. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues por el momento sería todo. Gracias por tu atención. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.